Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a este tiempo que tenemos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos ahorita a dejar todo lo que estamos haciendo, vamos a concentrarnos a estudiar lo que dice la palabra y ahorita vamos a pasar a las alabanzas y después continuamos con la predicación. Bienvenidos hermanos. Hermanos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles. Les invitamos en esta hora para que canten con nosotros estas hermosas alabanzas y que este día, esta tarde sea de bendición para ustedes. La siguiente alabanza se llama ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Vamos a cantarla juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar del amor de Dios. Vamos a decir: en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Todos juntos: en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Una vez más: en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús.
nada nos puede separar de su amor, dice su palabra. Por eso le cantamos a el alto y sublime, al que habita en la eternidad, al Santo de Israel. Vamos a decir con todo el corazón: a el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo a el alto y sublime, a el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. Solo nuestro Dios merece toda la gloria y toda la honra. Amén.
Ahí está. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro último mensaje de esta serie de los padres. Vamos a hacer una oración primeramente para comenzar y vamos directo a la palabra después. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para escuchar estas alabanzas que pues hablan a nuestros corazones. Gracias por tu palabra, porque tú la has inspirado para ser de bendición a nuestras vidas, para que podamos estar enteramente preparados. Ayúdanos por todos los mensajes que hemos escuchado a poder aplicar todas estas cosas en nuestras vidas, especialmente si somos papás. Pero si no, que podamos pues aplicar también estas características para ser cristianos maduros, que puedan pues ser de bendición a todos los que nos rodean, a nuestra familia primeramente. Te pedimos que tomes este mensaje en tus manos, este tiempo en tus manos, y que sea todo para bendición y de edificación. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con este último mensaje, como ya habíamos dicho. Y estamos viendo las características de un padre bíblico, estamos viendo, pues ya hemos visto algunas características, hoy vamos a ver las últimas dos, que son las características de respeto y de disciplina. Vamos a hablar acerca de algunas cosas que pues casi no se hablan en la iglesia, pero que son sumamente importantes para el Señor también. La primera característica es la del respeto, vamos a hablar acerca de eso. Y quiero hablar acerca del respeto, no como solo respetar a los padres, sino que también debe de ser una característica del respeto para cada uno de los hijos de Dios. Como hemos visto a lo largo de todo este estudio, todas estas características de un padre bíblico son características también para ser un cristiano bíblico, un cristiano maduro, un cristiano que ama al Señor y que pues busca honrarle con su vida. La Biblia nos manda a respetar a los demás porque es lo correcto, ¿ok? En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 17, dice la palabra de Dios, y solo voy a leer el 17. Es un versículo pequeño, pero dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Vemos que aquí se utiliza este verbo de honrar, que es parte de lo que significa el respeto. De hecho, esta palabra honrar en el Antiguo Testamento significa, es una palabra media extraña para respetar, pero significa sentir peso. Eso es lo que significa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra honrar, o en algunos de los pasajes que vamos a leer, significa estimar algo como valioso. Eso es respetar y honrar. La Biblia enseña a respetar porque respetar a los demás es lo correcto, como ya dijimos. Todo ser humano es creado con dignidad y propósito. Todo ser humano es digno de respeto porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, este es un versículo que es muy conocido, habla acerca de la creación del hombre. Y en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre. Dice, lo voy a leer, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros sabemos, porque nos lo dice la palabra de Dios, que el hombre es el pináculo de la creación de Dios, y Él creó al hombre a su imagen. Obviamente esa imagen ha sido manchada por el pecado, y eso es lo que podemos ver el día de hoy, pero esa es la base o la raíz de por qué cada persona que existe, ya sea creyente o incrédula, merece nuestro respeto, porque es un ser creado en la imagen y semejanza de Dios. No somos, como dice pues el mundo en general, dice que somos animales pero más desarrollados, ¿no? O que venimos de algún proceso evolutivo y que en realidad somos animales y que no hay nada significativamente diferente con los demás animales. Somos animales también, solo que somos animales un poco diferentes, pero somos animales. La Biblia nos dice que no, que somos diferentes en el hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, y por eso cada persona que vive merece respeto. Y por eso en algunas circunstancias, cuando se pierden estos conceptos y estas líneas, se pueden cometer errores gigantescos, ¿no? y errores de pensamiento muy grandes. Por eso podemos ver hoy en día, por ejemplo, podemos ver que hay ciertas especies no sé,
huevos de águilas o ciertas especies de animales que se protegen y que es ilegal si tú los destruyes o los matas, pero el asunto del aborto o matar un bebé dentro del vientre de su mamá, pues es algo aceptado, es algo correcto, es algo legal, es un asunto de salud, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia significativa entre las dos cosas, solamente que estos, pues los dos son animales, pero de estos son menos animales, entonces hay que cuidarlos, ¿no? Cuando no se tiene estas líneas y este fundamento de que el hombre es creado de imagen y semejanza de Dios, se pierde la dignidad y se pierde el honor de la gente, y nosotros vivimos en una sociedad que da por sentado que todos los seres humanos somos iguales, porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, porque lo dice la palabra de Dios. Pero no hay que dar nunca por sentado que todas las sociedades van a aceptar estos conceptos, ¿no? Entonces, por eso a lo largo de la historia se ha puesto en duda la humanidad y el valor de las personas, incluso. Además, se nos ordena a respetar y obedecer a las autoridades que nos gobiernan. Obedecer a la autoridad es un reconocimiento a la autoridad de Dios sobre todos. Dios nos trata, incluso a nosotros, con respeto y dignidad más de lo que merecemos. Voy a leer otro versículo en Salmos capítulo 8, versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Vemos que Dios incluso nos trata con respeto, nos trata con dignidad, porque somos creados, somos criaturas, no porque somos súper especiales en el sentido de que, ay, que Dios se sacó la lotería conmigo, ¿no? Sino que somos creados a imagen y semejanza de Él, y Él trata a los humanos con dignidad. Él nos pudiera mandar a todos al infierno, o Él pudiera decidir hacer otra cosa con nosotros, porque somos pecadores y le hemos ofendido muchas veces, pero aún así Él muestra amor, misericordia, compasión y todas estas cosas para nosotros. Entonces debemos de respetar a los demás simplemente porque somos hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero la palabra de Dios también nos da, o nos dice, nos manda que debemos de seguir a las autoridades, que debemos seguir las estructuras que Dios estableció en el mundo para tener una sociedad funcional, ¿no? Dice que debemos de honrar a los padres. En Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, y esos son los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces se menciona eso en la Biblia? Se menciona muchas veces. Solo voy a leer algunas más. En Éxodo 20:12 lo dice la ley. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, lo vuelve a repetir. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. La primera autoridad que tenemos que seguir, pues, son los padres. Son nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá. Tenemos que honrarlos, tenemos que respetarlos por el simple hecho de ser nuestros padres. Y Dios nos dice, es un mandamiento tan importante que es el primer mandamiento con promesa, así se le dice, ¿no? O así le dijo el apóstol Pablo en Efesios, ahorita lo leemos. Quiero repetir nada más donde el Señor Jesucristo lo dice, ¿no? Puede ser lo dice en Mateo, lo dice en Marcos, lo dice en Lucas. Solo voy a leer uno de Mateo. Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y ya en Efesios capítulo 6, versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vemos que tenemos que respetar a las demás personas, ya sean cristianos, ya sean inconversos, porque todos son creados a la imagen de Dios. Imagínense en la sociedad que vivimos, imagínate que todos nos pudiéramos respetar, que todos tuviéramos esa relación de respeto mutuo como seres humanos, sería otra sociedad en la que viviríamos. Eso es algo totalmente ajeno al mundo del Internet. Imagínate si todos se pudieran respetar en Internet, pero no, allí es una batalla campal, ¿no? Honra y respeta a todas las personas porque están hechos a la imagen de Dios, porque son creados a la imagen de Dios. Honra a tus padres, y también la Biblia nos manda a honrar a las personas mayores, a respetarlos y a honrarlos.
algo que comenté con los hermanos de un ejemplo. Estaba viendo un meme en internet de un grupo que está en contra, o que está, no en contra, que está a favor de cierta agenda que vemos ahorita desarrollada en todo el mundo, y lo puedes ver en internet, de la comunidad LGBT y del aborto y todas estas cosas. Y algo muy, muy interesante de esta imagen es que era como una persona mayor, una viejita, ¿no? Y le decían, lo voy a parafrasear, pero decían, como no estaba de acuerdo esa señora con esta ideología, que no merecían su respeto, ¿no? Que no merecía el respeto de estas personas. Y qué triste, ¿no? Que hemos llegado a este punto en nuestra sociedad, donde los adultos mayores, ya no todos, nuevamente no puedo generalizar, pero hay un gran sector de la población que si no piensan como ellos piensan, no eres digno de respeto. O sea, el respeto que le debo a esta persona está condicionado de que si está de acuerdo con mis ideas o si no está de acuerdo con mis ideas. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que hay que respetar a todos porque son creados a la imagen de Dios. Hay que respetar a las autoridades, que la primera autoridad son los padres. También dice que hay que honrar a los mayores. Esto casi no se habla, no se habla de esto en la iglesia, como les decía, pero así nos lo dice la palabra. No quiero pasar mucho tiempo citando versículos, pero voy a mencionar algunos. En Levítico capítulo 19, versículo 32, otra vez nuevamente es la ley de Moisés. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Ahorita con todo el relajo de las vacunas y todo, yo vi personas que luego estaban empujando a viejitos y así. O sea, no hay ni una muestra básica de civilidad, de respeto, de honra a los mayores, ¿no? Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Y nada más otro versículo para ejemplificar eso. Dios iba a juzgar a su pueblo por un pueblo impío. Varias veces pasó esto en la Biblia. Y una de las características de este pueblo impío es de que no tenía respeto por los ancianos. Muy interesante. En Deuteronomio 28, 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Entonces vemos que una marca distintiva de gente impía es que no tiene respeto por los mayores. La Biblia nos manda también a respetar las autoridades. En Romanos capítulo 13, y es un versículo que utilizamos muchísimo para hablar de la relación del cristiano con el gobierno, de cómo debemos de ser buenos ciudadanos, pero es algo muy interesante que al principio de Romanos capítulo 13 habla de autoridades en general. Sienta la base de que tenemos que obedecer a nuestras autoridades y cada cristiano está obligado a obedecer a sus autoridades. Y después empieza a ser un poquito más específico hablando del gobierno, ¿ok? Pero ya dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En Romanos 13, versículo 7, dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces vemos que el respeto es una característica fundamental que cada cristiano debe de tener. Respeto hacia los demás, respeto hacia los padres, respeto hacia las personas mayores y respeto hacia las autoridades del gobierno y hacia las autoridades de la iglesia. Es muy triste que hay jóvenes, por ejemplo, que le faltan el respeto a sus líderes de jóvenes. Eso no es correcto, no está bien. Y eso es algo que se debe de enseñar desde la casa, de que debe de ser
debe de ser algo hasta intrínseco, algo que está en la raíz de tu ser, de que pues no le puedo faltar el respeto al pastor, ¿no? A mi líder de jóvenes, pero es que si en la casa luego se está hablando en contra del liderazgo, en contra del gobierno, en contra de todo, no quiero decir que no debemos de ser críticos con nuestro gobierno. Se nos ha dado una responsabilidad de evaluar y cada vez que hay elecciones, evalúa las propuestas, evalúa, no importa de qué partido político, si te gusta cómo administra las cosas Morena o el PRI o el PRAN o lo que sea. Aquí no hay de partidos políticos, pero lo que sí es su responsabilidad como ciudadano. No quiere decir que no podamos ser críticos del gobierno, pero tampoco debemos ser ciudadanos que no siguen la ley. O sea, que somos ilegales, que vamos por ahí haciendo lo que queramos, no pagamos impuestos, etc. Entonces, debemos de ser personas respetuosas y buenos ciudadanos. Y vemos que esa falta de respeto en todas estas áreas se manifiesta en todos los sectores, incluso ha permeado la iglesia, tristemente, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para ser personas así, que tengan este valor en ellos, o como papá, o como cristiano? La primera es para enseñarles o para mostrar respeto. Ver a nuestros hijos a través de los ojos de Dios. Nuestros hijos, los padres, las mamás, papás, hijos, son, como ya vimos, somos creados a la imagen de Dios. No hay que intimidarlos, gestos despectivos, cuando dicen cosas inocentes. Yo he visto papás que sus hijos no están diciendo nada malo y ya les están haciendo caras como que, ¿qué te pasa, no? Tratando de pues avergonzarlos o de alguna forma. Hay unos que los menosprecian, que los insultan. Y ahí les va una. Respeto para los papás y para los hijos es hablarles de acuerdo a su edad también. Esa es una muestra de respeto. Si nuestro hijo ya tiene 25, 30 años y la seguimos hablando como un niño de 6, eso es una falta de respeto para ellos. Hay que hablarles de acuerdo a su edad. No quiere decir que hay que tratarlos como un adulto si tiene 9 años o cualquier cosa, pero hay que hablarles de acuerdo a su edad. Y muchas veces eso no se hace. Muchas veces dejamos que ellos permitimos ciertas actitudes porque no nos ubicamos en la edad adecuada que tiene mi hijo. Y luego queremos que en la iglesia se recupere o que se haga ese trabajo que nosotros como padres no hicimos. No es para echarle la culpa o para que se sienta mal a alguien, pero el punto es, hermanos, el avance y gran parte del crecimiento espiritual de tu hijo depende en que tú le estás dando el ejemplo y que tú lo estás instruyendo. En la iglesia es algo complementario, la iglesia es algo que nos va a ayudar con su liderazgo y todo, pero tienen que aprenderlo desde la casa. Tienen que aprenderlo desde la casa. Mostrar respeto, los modales. Por favor, gracias. Cuando abres la puerta de un lugar específico para que pasen los demás. Yo creo que hace unos meses estaba yendo al banco y era cuando se hacían las filas y todo. Abrí y creo que me quedé ahí como 15 minutos, porque ya nadie tiene esa cultura de que abres la puerta y pasa una persona o algo así y alguien te sostenía la puerta y así, pero yo abrí la puerta y empezó a pasar la gente, parecía que yo era el portero, porque ya la gente no tiene esas muestras de civilidad. Cosas tan sencillas como cuando vas al súper, ¿no? Y ves el carrito ahí. Una vez que subes las bolsas de tu mandado a tu coche, muchas veces dejamos el carrito ahí. Debemos de ponerlo en el lugar. Eso es una muestra de respeto, es una muestra de civilidad. Cuando nos estacionamos mal, te ha tocado, yo sé, alguna vez que llegas a estacionarte y hay una persona que está en el lugar perfecto para estacionarse, pero está ahí, en medio de la línea, está en la mitad de su coche y la mitad de su coche. Se estaciona en 2 lugares, ¿no? Y dices, ¿cómo no le enseñaron un poco de respeto a esta persona, no? Y empiezas ahí, te molestas,
porque no hay esa cultura del respeto. Y no estoy digo de todas las personas, pero sí de muchas personas. Ahora, no importa cómo sea el mundo, el cristiano debería de ser un ejemplo de respeto para nuestros semejantes, para nuestros padres, para nuestras autoridades, de la iglesia y del gobierno. Debería ser así. Igual, saliendo con incluso la relación de respeto, por ejemplo, con los jóvenes, con el sexo opuesto. Yo me acuerdo todavía cuando pues andaba ahí de novio ya con mi esposa, con Eli, cuando íbamos caminando en la banqueta, yo siempre me ponía, eso fue algo que ella me enseñó, ¿no? Era una tradición ahí, o no sé, pero de que yo tengo que ir ahí en el borde exterior de la banqueta. El arrimar la silla, abrir la puerta, todas estas cosas son muestras de respeto y son cosas básicas, ¿no? Y que ya no se están enseñando y que se tienen que enseñar, y eso empieza desde la casa. Porque si no vemos ese ejemplo en casa, pues no lo vamos a hacer, obviamente, ¿no? 2, fomentar el respeto propio. Tiene que haber esa atmósfera de respeto y de que respetamos unos a otros porque, número 1, fuimos creados a imagen de Dios. Número 2, nuestros hijos, nuestra familia, son hermanos en Cristo en potencia o en la familia eterna de Dios. En Salmos capítulo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son bendiciones de Dios. Algunas veces, sobre todo cuando están haciendo su berrinche y se están portando mal, dices, ¡ay! No sé si es bendición o maldición. Pero siempre son bendición de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de respetarlos porque es algo que Dios nos ha confiado y Dios nos ha dado. ¿Y por qué son una bendición de Dios? Bueno, pues son una bendición de Dios por todas las alegrías y todas las cosas que nos dan, pero también porque nuestros hijos pueden llegar a desafiarnos y a llegar a ser lo mejor que podemos ser por la gracia de Dios por medio de ellos. ¿Cómo vamos a aprender paciencia? Si mi esposa siempre es perfectamente paciente y razonable conmigo y todo. ¿Cómo vamos a aprender amor incondicional? ¿Cómo vamos a aprender misericordia? ¿Cómo vamos a aprender todas estas cosas? Por medio de nuestros hijos. Siempre que se ve algo que es una bendición de Dios en la palabra, son para hacernos crecer y para madurar a ser como la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. Para eso sirve el matrimonio, para eso sirve tener hijos también. Ya podemos comprender a Dios. Si tenemos hijos ya podemos comprender a Dios y cómo es su relación con nosotros. Ciertamente es una gran bendición de Dios. Ellos aprenden de nosotros, pero nosotros también aprendemos de ellos. Hay que fijar reglas de respeto también con nuestra esposa y respetos entre hermanos también. En la casa se da mucho eso. De todas estas cosas son tips, son consejos para poder fomentar ese ambiente de respeto en la casa, que empieza en la casa, ¿no? Hay muchos papás que le dicen a sus hijos, pásame esto, ¿no? Ya no le dicen por favor, ni gracias, ni nada de eso. Así somos. Porque ya hay esa familiaridad, son nuestra familia, pero hay que tratarlos con respeto. Hay que fijar las reglas de respeto también con respecto a nuestra esposa, hablando de nuestra esposa, de los que son papás y de hermanos también entre ellos. Yo conté una historia ahí en Mérida Sur de que Víctor ha sido grosero con su mamá algunas veces. Y él ha aprendido de que no, o sea, tú no vas a ser irrespetuoso con tu mamá. Tu mamá puede estar jugando contigo algunas veces, y si está jugando contigo, está jugando contigo. Pero es tu mamá y la tienes que respetar. Y si no, te las vas a ver conmigo. Entonces él entiende muy bien que hay que respetar a su mamá. Y que hay que respetar a su hermanito también, aunque su hermano es más pequeño que él. Y cuando el pequeño crezca, también hay que enseñarle, tienes que respetar a tu mamá, tienes que respetar a tu papá, tienes que respetar a tu hermano también, a tu hermano mayor, y así. Porque debe de haber un ambiente de respeto desde la casa. Y eso es parte del papá. El papá tiene que fomentarlo.
Es una característica bíblica. Y cada cristiano, no es solamente del papá y ya, de que el papá está haciendo todo esto, no, sino que el papá tiene que comunicar todo esto para que todo esto fluya en la familia. Cada hijo pueda tener ese entendimiento de respetar, como ya vimos, a los demás, aunque sean inconversos, aunque sean lo que sean, aunque estén en contra de ellos. Y es algo muy interesante porque muchas veces en el mundo las personas que más piden respeto son las que menos respetan. Pero el cristiano debería de ser de las que más respetan. De hecho, el cristiano debería de poder entablar una conversación con una persona que está en contra totalmente de lo que nosotros creemos, que no acepta la Biblia, que no acepta a Dios, que no acepta nada, y poder tener una conversación civilizada con ellos, respetuosa con ellos. ¿Por qué? Porque es creado a la imagen y semejanza de Dios. No porque estén en desacuerdo con nosotros lo vamos a matar, lo vamos a pegar, lo vamos a insultar o lo vamos a hacer algo. Yo sé que eso es muy raro, pero en el mundo, pues así es como se trabaja y como se habla, pero nosotros deberíamos de ser el ejemplo de personas respetuosas, como hijos de Dios. Esa es la primera característica, respeto. La segunda característica es la disciplina. No hemos hablado tanto acerca de la disciplina. ¿Por qué? Porque es una característica específica. Número 1, hermanos, Dios disciplina. ¿Okay? Dios es un Padre perfecto. Sus intenciones y acciones nunca son malignas. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Sin embargo, Él disciplina a sus hijos. Disciplina no porque odia a sus hijos, disciplina porque ama a sus hijos. La Biblia nos lo dice una y otra vez. La disciplina es, pues, una manifestación del amor de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hay mucha gente en el mundo que probablemente piensa que Dios no castiga o que Dios no disciplina. Pero la Biblia nos dice que Él en verdad lo hace. O sea, que Dios disciplina a sus hijos. Y te dice cómo lo hace y te dice por qué. Tiene un propósito. No Dios se levanta un día de su sueño, ¿no? antropomórfico y dice: hoy le voy a hacer la vida miserable a Juanito, ¿no? Ese no es el tipo de disciplina de Dios. La disciplina de Dios tiene un propósito que es regresarnos a su santidad, ¿no? Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Hay un libro completo y un estudio completo, un curso de discipulado completo que se llama Cómo instruir a los hijos. No sé si tú lo has tomado. Si estás viendo este video y perteneces a una de las iglesias, me refiero a Mérida Norte, Mérida Sur, San José Tzal o Cauquel, ese curso está disponible en tu iglesia. Si eres un papá, es básico que lo tomes. Tienes que tomarlo. Porque este curso nos enseña como todos los aspectos de la disciplina. Ahí lo ves de manera exhaustiva. Es un curso de 10 semanas que te muestra todo lo que un papá debe de saber de cómo disciplinar a su hijo correctamente, adecuadamente. Si tú eres un joven que no estás casado o no tienes hijos, no pienses: no tengo hijos, no me sirve para nada. No, sino te va a servir muchísimo. Entonces también te invito y te exhorto, tómalo, va a ser de gran bendición para tu vida. Lo que estamos viendo es de que Dios disciplina, y no solamente Dios disciplina, sino que Dios nos manda a disciplinar. Dice, y les voy a leer algunos versículos así, zoom, rápido, porque ya se me está acabando mi tiempo. En Proverbios capítulo 13, versículo 24, mira lo que dice: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. O sea, la Biblia te dice muy clarito que disciplinarlo es una muestra y una manifestación de amor. En Proverbios 15, versículo 32 dice: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Proverbios 19, versículo 18 dice:
Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Te dice también no seas del otro lado, ¿no? Hay un extremo que no va a disciplinar y hay un extremo que va a disciplinar en exceso, ¿no? Porque la disciplina tiene un correcto uso. Cuando se rompe, cuando hay rebelión y se rompe alguna regla que ha dicho papá o mamá, o cuando se ha hecho daño a alguien más. Ahí es cuando se debe de disciplinar. Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces la Biblia te dice claramente, es súper importante, la disciplina. No solamente Dios disciplina, sino que nosotros debemos disciplinar. Y de hecho dice que si no lo disciplinas, no amas a tu hijo. Dice que si lo disciplinas, lo amas. En Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Fíjate las bendiciones y las maldiciones. Y en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero fíjate que lo que dice ahí, dice, y vosotros padres, no dice, y vosotros líderes de jóvenes, no provoquéis a ira a vuestros ovejitas, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No, la responsabilidad no es de la iglesia, la responsabilidad es de los papás. Como me dijo el hermano hace algunos años, el pastor José, ustedes recuerdan si han trabajado o han ido a San José Tzal, normalmente hacemos actividades juntos, esto es antes de la pandemia, ya tiene muchos años que me lo dijo. La iglesia estaba conformada en gran mayoría por niños, y niños pequeños de ahí, del pueblo, ¿no? Que iban y escuchaban la palabra de Dios. Y José una vez me dijo que habían unos niños ahí y dice que una de las tareas más difíciles que tenía que hacer era y él tenía que tomarlos aparte porque eran muy terribles. Pero dice, lo que le falta a esos niños es así, ya me quería quitar mi cinturón, de 2 cinturonazos, ¿no? Pero no podemos hacerlo nosotros. No podemos hacerlo, eso es tarea del papá. Eso es tarea de la mamá. Y los líderes no pueden reparar el daño que se ha hecho por mucho tiempo, ¿no? Al no disciplinarlos o al retener la disciplina. Dios nos da un modelo para disciplinar a los hijos. Y si tienes interés en este tema, te exhorto a que tomes este curso, ¿no? Para aprenderlo más a detalle. Voy a leerlo, que es probablemente la descripción más completa de la disciplina y cómo se debería de disciplinar. Es Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Lo voy a leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué podemos ver aquí en toda esta gran porción de la Escritura? No tenemos tiempo para ver todo lo que dice, pero hay algunas cosas claves. Dios disciplina al que ama, ahí no lo dice. Dios disciplina a todos sus hijos, no al favorito no lo deja sin disciplina y así. Dios no tiene favoritos, Dios disciplina a todos sus hijos. Dios disciplina con un propósito, para lo que nos es provechoso, para participar de su santidad. La disciplina de Dios da fruto apacible de justicia al final. Entonces, algunos consejos.
y ya terminamos con el mensaje de hoy. Disciplinar siempre, nunca lo olvides, en el contexto de una relación. ¿A qué me refiero? Hay que tener una relación de amor con nuestros hijos. Si ellos están seguros de que los amamos, estarán más dispuestos a aceptar la disciplina adecuadamente. Yo he hablado en esta serie de que me he hecho el compromiso a mí mismo, ¿no? Que ya lo compartí con ustedes, pero es algo que yo me he dicho, de decirle todos los días a mis hijos, a los dos, que los amo. O sea, que estén seguros de que los amo. Algunas veces se los digo varias veces al día. Te amo, hijo, te amo, hijo, te amo, hijo. Entonces, cuando yo los disciplino, ellos saben que los amo. O sea, no que los odio y que les estoy haciendo un mal porque los odio, quiero hacer su vida miserable o cualquier cosa, sino que es porque se están portando mal, porque están desafiando a la autoridad, porque son rebeldes. Es muy importante que haya esto. De hecho, el autor de este libro, que lo recomiendo, si es un libro que te gustaría tener o cualquier cosa, ya lo he dicho antes, pero se llama El padre que yo quiero ser, de Josh McDowell. Este autor dice, hablando de este punto, que él le decía, siempre que iba a disciplinar, debe de ser algo traumático para sus hijos o algo, pero siempre que los iba a disciplinar les decía, tú sabes que te amo, ¿verdad? Sí. Y después procedía a disciplinarlos. Entonces debía de ser algo medio traumático. Pero el punto es, hay que dejar en claro que tenemos una relación de amor. Te amo. 2, comunicar claramente las reglas y hacerlas cumplir. Eso da para una serie de mensajes en sí mismo. Pero Dios siempre hizo esto. Ve el ejemplo de Adán y Eva. No comas del fruto. Si comas del fruto, vas a morir. ¿Qué pasó? Comieron del fruto. Ok, vinieron las consecuencias después. 3, usar las consecuencias naturales. Para esto hay una historia increíble y muy hermosa en la palabra de Dios, que es la parábola del hijo pródigo. Yo sé que tú has escuchado la historia. Si tienes interés en leerla, está en Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo. Y la mayoría conocemos la parábola. Algo que siempre me llama la atención cuando pienso en esa parábola es, el papá sabía que el hijo se iba a perder, que se iba a gastar la herencia, que iba a ser un desastre con su vida. Pero aún así, le dio sus bienes y dejó que sufriera. Algunas veces nuestros hijos van a sufrir, no porque, y necesitan sufrir. No porque sea, no estoy diciendo, ay, el pastor es un sádico o quiere maltratar a sus hijos, ni cualquier cosa. Pero checa la historia del hijo pródigo. Dice en el versículo 14, solo voy a leer 2 versículos, dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tuvieron que venir consecuencias naturales. Algunas veces los hijos tienen que experimentar esas consecuencias naturales para que puedan aprender. En el caso de este hijo, no fue hasta que estaba muerto de hambre y no tenía absolutamente nada, que no fue de un día para otro. Tal vez pasaron semanas o meses, quién sabe, no nos dice la palabra de Dios. Fue que en el versículo 17 dice, y volviendo en sí. Tuvo que pasar y tuvo que sufrir para que pueda recuperar la razón, para que pueda volver en sí. Te voy a dar 2 ejemplos, al menos en mi propia vida. Cuando yo le digo a Víctor, Víctor, esto no se debe de hacer, y yo doy una regla, ¿no? Y la rompe, yo le digo, si haces esto, te va a pasar esto, y lo hace, lo tengo que disciplinar, siempre.
Tengo que dejar que sufra las consecuencias de sus acciones. Consecuencias naturales, vamos a hacerlo un poquito más aplicado a las consecuencias naturales. Había una vez que mi esposa había cocinado algo, tal vez un caldo, no sé, estaba muy caliente. Y estaba con un plato y ya lo asentó y salía humo, o sea, estaba hirviendo, ¿no? Y le dije a Víctor, yo vi que él ya había fijado sus ojos en eso, estaba más pequeño. Y le dije, hijo, no vayas a tocar eso, porque está caliente, te vas a quemar y te vas a lastimar, te va a doler. ¿Qué crees que hizo Víctor? ¿Qué crees que hizo? Apenas Eli asentó ahí en la mesa, puso el plato de comida caliente, fue y lo agarró directamente. O sea, estaba ahí al lado de él. Yo pude haberle dicho no, ¿no? Y haberle agarrado la mano fácilmente. Pero yo le dije, pues yo no hice nada. Solo vi que también no se vaya a tener una quemadura grave ni nada, pero estaba acercando su mano lentamente al plato. Y cuando lo tocó, vi su cara de dolor de ¡au! Y le dije, te dije que estaba caliente. Te dije que te ibas a quemar. Creo que le salió su ampollita. Fue la primera vez que se quemó así medio fuerte. Pero ¿qué crees? Ahora cada vez que hay algo caliente, ¿qué crees que hace? ¿Crees que lo vuelve a agarrar? No, ya respeta lo que está caliente. De hecho, cada vez que va a cocinar algo, su mamá dice, ¿eso está caliente? Para ver si lo puede agarrar o no. Le digo, no está caliente. Y ya lo agarra con confianza. ¿Eso está caliente? Sí está caliente. Ok. ¿Por qué? Porque ya aprendió consecuencias naturales. Algunos dirían, ay pastor, pues es que qué cruel eres, que dejas que tu hijo se queme y todo. Prefiero que se queme su dedito una vez, curarlo, sanarlo, a que un día vaya y se tire la olla encima y pueda morir. Algunas veces los hijos tienen que sufrir para poder aprender, es mi punto. Un padre que aplica disciplina con amor, piadosamente, consecuentemente, cosechará respeto, paz, rectitud y justicia. Capacita a sus hijos para que puedan aprender la autodisciplina, el autocontrol. Si quieres, nuevamente, te invito, te ruego, toma este curso si lo necesitas más. Cómo instruir a los hijos en tu iglesia. Y a vivir una vida sana, los ayuda a vivir una vida sana, emocional, social, espiritual, físicamente. Ayuda a evitar las consecuencias de una conducta irresponsable, de tener un buen testimonio, de tener armonía entre su mente y su corazón y en la relación de nuestros hijos con los demás. Hermanos, esta fue una serie así rápida. Vimos muchas características. Cada una se pudo haber hecho una serie de 10 mensajes. Pero el punto es empezar a cambiar. No, sabemos que no vamos a cambiar de un día para otro. Sabemos que es imposible. Tal vez tú dices, yo no he sido el tipo de papá que describe la palabra de Dios. Y yo estoy muy lejos de serlo. Pero quiero empezar a hacerlo. Empieza dando pequeños pasos. Consulta la palabra, ora, lee mucho la Biblia, métete a cursos de discipulados, pide consejo a líderes. El chiste es que empieces con algo. El chiste es que empieces y que veas, oye, mira qué tan importante es ser un buen papá como dice la palabra de Dios. Si hay papás fuertes, sólidos, fortalecidos en la palabra, vamos a tener una iglesia fuerte, sólida, fortalecida en la palabra. ¿Por qué? Porque los papás van a estar guiando a sus familias. Pero si los hombres no nos ponemos las pilas para ser padres que amen al Señor, esposos que amen al Señor, hermanos, eso va a afectar directamente a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos y en última instancia a nuestra iglesia y a nuestra sociedad. No vamos a ser efectivos como cristianos. ¿Ser papá es importante? Sí.
es importante y es algo a lo que Dios nos ha llamado y es algo que Dios requiere de nosotros. Entonces, si no lo has estado haciendo, arrepiéntate, busca al Señor y busca mejorar en esta área tan importante de tu vida, porque el Señor nos lo ordena, nos lo pide. Y nuestra familia, nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestro matrimonio depende de eso también. ¿Ok? Espero que te haya servido esta serie de mensajes. Compártelo con quien lo necesite. Y es nada más esta serie de mensajes una serie para motivarlos a que busques más del Señor en realidad. Te digo, cada mensaje puedes sacarse 10 mensajes diferentes. Esto es algo que se aprende poco a poco, es un andar con el Señor. Busca al Señor, ahora que puedes. Vamos a hacer una oración para ya terminar y nos vemos pronto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos muestras cosas que son tan importantes en nuestras vidas y que muchas veces no las hacemos. Esta oración es especialmente para los que son padres en nuestras iglesias o que están viendo esta transmisión. Ayúdanos a tener un corazón como tú, como el Padre perfecto. Sabemos que no podemos hacerlo, pero ayúdanos a poder cultivar estas cualidades y tantas otras que nos faltaron. Ayúdanos a conocerte más para acercarnos más a ti y ser más como tú. Ayúdanos a ser buenos esposos, ayúdanos a ser buenos padres y a tomar en serio nuestra responsabilidad tan grande de poder ser un modelo viviente de lo que dice tu palabra. Te pido perdón porque yo he fallado en mi propia vida. Te pido perdón por las personas que nos están viendo, porque sé que todos hemos fallado en mayor o menor medida, pero danos ese querer como el hacer para ser mejores padres. Todo esto te lo pido y te lo suplico en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.